Yo soy tu consentida. La vida puede tomar rumbos jamás imaginados. Es increíble cómo en un instante todo puede cambiar. Nadie está excepto de nada. En ninguna circunstancia de nada sirve. Dinero, títulos, fama, poder, todos somos iguales. Entonces, ¿para qué el orgullo? ¿Para qué el reclamo? ¿Para qué la arrogancia? ¿Para qué la victimización? ¿Para qué los apegos a los bienes materiales? ¿Para qué la bronca? ¿Es diversión es la verdad absoluta? Todo lo que tenemos es el día a día, para que lo vivamos con pasión y disfrutaremos al máximo, haciendo el bien, viviendo al prójimo y llenos de alegría. Necesitamos dejar de crear problemas, reclamar cosas insignificantes y evitar siempre todo aquello que nos quite. Cuida que no perder a quien te ama y acepta tal cual. Como en el juego de ajedrez, al final tanto el rey como el peón se guardan en la misma caja. Vale la pena examinarnos sobre lo que nos deja. Nacemos sin traer nada. Morimos sin llevarnos nada. Absolutamente nada. Y lo triste que en el intervalo entre la vida y la muerte peleamos por lo que no trajimos y aún más, por lo que no nos llevaremos. Pensemos en eso, vivamos mejor, amemos más, entendamos siempre al otro y seamos más felices. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Ojalá nunca se nos olvide que para ser gran consentida. Radio La Consentida Internacional tiene el gusto de presentar Edu Comunicación. Todo lo que necesitas saber sobre salud lo tiene Edu Comunicación todos los días, de 20 horas a 21 horas, de lunes a viernes, con la presencia del doctor Jacinto Vargas, Eduardo Vinicio López, la doctora Amparito Córdoba, el doctor Pepito Eras, Ricardo Torres, son los doctores de Edu Comunicación y sus invitados. Sus mensajes de textos al número consentido 099-166-3883. Edu Comunicación. Bienvenidos. Buenas noches, un saludo especial para ti, Eduardito Vinicio López. ¿Cómo estamos? Bienvenida a la programación de Edu Comunicación, aquí en Tu Radio TV. Gracias, Mr. Marco Vinicio.
tu consentida. Amigos oyentes, muy buenas noches tengan ustedes. Aquí la consentida radio, la consentida internacional, iniciando labores en Edu Comunicación con nuestro eslogan, ser más para poder servir mejor. Esperemos que Correcto. ya ingrese el doctor Ricardo Torres. Ya está en camino. Muy bien. Bien, mis amigos, como todos los días lunes, nosotros nos conectamos con el presidente del SECUME. ¿Quién es él? El doctor Ricardo Torres, que es una persona, digamos, muy instruida, muy leída, y esperemos que llegue el día de hoy. Bien, pero vamos a lo nuestro. Un sorbito de salud que siempre hace bien los días lunes, Mr. Ruge. Así es, claro que sí. Estamos viendo en niños bastantes síndromes gripales. Estamos viendo también en adultos síndromes gripales, pero aquí hay 3 dificultades. El primero que deben tomar en cuenta es que es el inicio de clases y al unirse un grupo de personitas pequeñitas, una de ellas a lo mejor puede estar contaminando y contagian a todos. Y ahí es cuando los Consentida. dicen, vamos, no va a haber, y también el día viernes. Entonces, los papitos ya les ponen en 2x3, pues, ¿no es cierto? Lunes, sin trabajo. El día viernes, tampoco viéndose. Aló, Mr. Ruge. Sí, siga nomás, Bueno, siga nomás. Sí, estoy entonces, escuchándole. es una dificultad. En segundo lugar, cambios bruscos de temperatura nos tienen así. En segundo lugar, definitivamente, los padres de familia, no sé si me está escuchando bien, Marco Vinicio. Sí, estamos hasta aquí. ¿Estamos saliendo bien? Sí, estamos saliendo, pero quiere pararse. Quiere congelarse. Marco, Pero no estás bravo, ¿no? ¿estamos saliendo bien? Sí, estamos saliendo bien hasta aquí. Confirmen. Siga, pero siga. ¿Sí me escuchas bien? Sí. Bueno, yo continúo. Ya. En segundo lugar, hemos visto también que una problemática social acá por el norte, muchas parroquias no tienen agua. En Calderón y Tumbaco, no, precisamente hace Por 8 días ejemplo, atrás. la parroquia de Guayabamba, sí, no hay agua. En Calderón. Entonces, realmente es difícil vivir sin agua. La gente está con problemas gastroentéricos graves y de salud. Peor los mercados, peor, imagínate tú. Hablemos de Guayabamba, un lugar turístico sin agua. ¿Cómo estarán así preparando esa alimentación, Marco Vinicio? Imagínense que los tanqueros que llegaban o llegan, vendrán uno por día, ¿no? Y no alcanzará para los demás. Mire, Marco Vinicio, en Guayabamba hay solamente un tanquero de la parroquia y no avanza. Y ya es más de 8 días que estamos sin agua. Claro, ya son 8 días.
qué grave, grave es esto. Señores de la empresa de agua potable, ustedes son unos irresponsables, porque si van a cortar el agua, den otra alternativa, pues. Contraten tanqueros, den agua a la gente y no esperen solamente cobrar la factura, que para eso sí son campeones. Te comento que se ha detectado que los medidores, que muchos ya no sirven, marcan gas en vez de agua. Y van, pero unas planillas, pero grandototas, de 30, 40 dólares mensuales sin tener agua. ¿Hay derecho? No, pues ¿cómo vas a tener eso? Imagínense que tienen que revisar los medidores, porque los medidores también se están robando en diferentes partes un barrio entero. Así es. A mí me robaron 4 medidores y recién me colocaron después de 3 meses y medio de estar ahí, todos los días. Sí, 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 sí. Y alguien quien deja en deuda de las autoridades es el GAT de Guayabamba. Este señor presidente del GAT es un inútil y definitivamente le queda muy grande el puesto, porque él debería estar liderando la cuestión esta. Para eso se le paga, porque es pagado, verás, la presidencia de los GAT. No es gratis. Entonces, en ese sentido, vea, señor presidente del GAT de Guayabamba, busque soluciones, pues. Yo sé que no es de su incumbencia, pero usted es la autoridad, pues. Yo le daría que alquilen, le diría que sí deben tener presupuesto, alquilen tanqueros y den agua a la gente hasta que solucione la EMAP. Va una, o si no, otra. Yo sé que no es incumbencia de este señor, pero sí, lo que se puede hacer es con el capital que tienen, con el dinero que tienen, ahí coloquen un tanque grandote de unos 10,000 galones y llenen, aunque sea con tanqueros o con el único tanquero que hay ahí, y dé a toda la población, pues, y no se dedique solamente a llenar cisternas para familias de él. La gente está enardecida, está brava. Y este sinvergüenza quiere ser reelecto. Le quedó grande el puesto, hijo. Le quedó grande el puesto. Entonces, esas son las novedades que definitivamente, y además de, yo sé que hay problemas en la EMAP, hay problemas porque están haciendo algunos arreglos, pero ya pues, paren de sufrir. El pobre pueblo está más de un mes sin agua y no es correcto que se pague. Vamos a acudir nosotros a la Defensoría del Pueblo para no pagar el agua que no hemos tenido. ¿No te parece, Mr. Ruge? Me parece que tiene que recibir firmas de todos los moradores e irse a hacer el reclamo correspondiente como debe de ser. Muy justo. Eso por una parte. Por otra parte, te comento que este mes es un mes de muchísima actividad, en especial hay lugares como tú sabes
El ecuatoriano se caracteriza por ser muy fiestero. Hoy es San Francisco y hoy Guayabamba se ha sabido llamar San Francisco de Guayabamba. ¿Qué fecha? Ayer hubo Y no vaya a desfiles. cumplir como yo cumplo el fin de semana. Oiga, qué lástima porque su día va a estar difícil. Pero desde ahorita, ¿qué vive el No, 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 el cumpleañero? día sábado Que tiene que estar aquí, viva. caiga o levante como Kaidi Lippe en Oiga, el 40. ¿sabe por qué? Porque va a haber un feriado del 9 de octubre Por eso, pues, se hace el día sábado. y se van de 4 barajadas. Se da cuenta, se da cuenta. Bueno, vea, Mr. Ruge. Pero se acuerda Entonces, 8 días después y 8 días antes. No vea, importa cualquier día. oiga, Mr. Ruge, le decía que la gente es muy fiestera. Fiesta en Guayaquil, Claro, las fiestas de Manso Guayas. fiesta en Nosotros Guayabamba trabajamos, el sábado trabajamos nosotros. y fiesta en la calle Buenos Aires y Venezuela. Puro baile. Se da cuenta. Hay un trío que viene el fin de semana, el trío sensacional, el Muy sábado, bien. Felicitaciones. a ¿Cuántos partir de 21 las 11 años? de la mañana. ¿Cuántos 21 años? Apenas estamos entrando al maravilloso jugo de la vida. No, todavía te falta un año para que digas eso. Oiga, no sea tan popular, usted no está siendo muy popular. Bueno, entonces, no sé si ya ingresó el doctor Oh, pues Ricardo. ya cuando ya llega, ya sabe, pues enseguidita nosotros le trasladamos a la parte, la plataforma principal donde se encuentran, siempre los lunes, a Muy partir de bien, las 20:30 hace la llegada de él. muy bien. Pero hasta mientras hablemos de un sorbito de salud, le decía. De los hipos que le falta todavía acabar, pues. No, ya hicimos. Ah, ya terminó. Bien, No, creo que le faltó una partecita. mis amigos, entre las partes que uno debe tomar en cuenta médicamente para hacerse un chequeo anual mínimo, ABC. un ABC médico, es un chequeo odontológico, un chequeo médico con laboratorio. Y ojo, usted que las personitas que utilizan lentes, por favor, no se descuiden. El ojito tiene derecho a ser revisado anualmente. De igual manera, sus lentes, Hay que cambiar la medida. ¿sí? Entonces, hay que hacerse una medición de la vista y luego medir los lentes que está utilizando y según ello, dar la medida. Pero se Así va se llama. perdiendo más la vista cuando no se usa los lentes, ¿no? Porque hace esfuerzo la vista. Claro, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la edad. Bien, de todas maneras, vamos a dar, les decía, un sorbito, ¿no? Tienen que asistir al oftalmólogo a medirse la vista cuando hay sintomatología oftalmológica o cuando utiliza lentes. ¿De acuerdo? Entre las enfermedades de la vista o del ojo, nosotros tenemos la miopía, que es alta, la hipermetropía, tenemos el astigmatismo, ¿no? Entonces, y entre otras.
Por ejemplo, la miopía se caracteriza por una visión borrosa con objetivos distantes, entrecerrar los ojos, vista cansada, dolores de cabeza, y usted tiene que definitivamente a la distancia de la vista, tiene que acercarse más al objetivo. La hipermetropía es un defecto opuesto a la miopía. ¿Sí? Es decir, necesita para leer hojas muy distantes, ¿no? Y el astigmatismo, en la mayor parte de los casos, dice, se trata de un defecto congénito de la córnea. Pero aquí hay un detalle, puede haber astigmatismo y miopía. Para ello, su oftalmólogo tiene que verlo, no el ojo y moraleja, no un optometrista, que solamente es el encargado de medirle la vista, sino un oftalmólogo. Él sí es clínico oftalmólogo y él sabrá decir qué tipo y qué clase de medida debe tener usted. Por ejemplo, cuando es combinado astigmatismo con miopía, se ponen lentes gruesos, grandes, pesados, y ahí dañan la nariz. Entonces, no es tan fácil, mis amigos, a cuidar la vista, a ver a distancia. Ojo, para el sorbito de salud de este día es que los papitos son los responsables de los niñitos, que aprendan a leer a 1,5 metros, que aprendan no a un menos de 60 centímetros, porque pierden la vista. Y uno está acostumbrado, qué bonito es la televisión a color, ¿no? Pero ese color también daña la vista, daña la esclerótica. Entonces, mis amigos, por favor, no es un lujo utilizar lentes, sino es una necesidad. ¿Quién le provoca la necesidad? Su oftalmólogo. Oftalmólogo, no optometrista. Porque todo el mundo dice, no, el doctorcito no me cobró. ¿Y qué han hecho? Han medido la vista nada más, pero no han medido los lentes que utilizan. Pero no se han dado cuenta de la sintomatología de la vista. Entonces, la moraleja de salud del día de hoy es que usted también está en la obligación de medirse una vez al año la vista. Y otra cosa, una vez al año también hacerse una audiometría para ver cómo están sus oídos. Entonces, es un chequeo anual, mi amigo Marco Vinicio. Bueno, aprovecho para saludar a Patricio Murillo, gerente propietario de Óptica Popular. Ya me toca visitarle esta semana. Me pidió, por favor, que vaya a la Shiris, que es la segunda, la sucursal, donde su señor hijo atiende ahí. Así que, Patricio Murillo, un saludo especial para ti dentro de la publicidad para este fin de año. Óptica Popular. Qué bueno que así usted se preocupe de su salud.
Amigo oyente, Están un poco bajones. La gente está pensando solamente en comer, no piensan en hacer otro trabajo. Hay que hacer el negocio o publicidad. Si usted no está en internet, no está en nada. así es, así es. Hay que hacer publicidad del negocio que se tiene. El que publica vende, ¿no? Exactamente. Usted sabe, vea ese eslogan. Usted sabe, Reyes. La radio, Reyes. Vea, Bueno, yo le vea, tengo aquí el mire, afiche Mr. del Ruge. nombre del doctor Ricardo Torres Gabela, pero no sale su imagen. No le puedo pasar inmediatamente. Bueno, pero usted me tiene solamente Pero si nos está escuchando, por favor, que reingrese usted me tiene nuevamente, por solamente, favor, Ricardito. claro, sí. Bien, entonces, esa es la moraleja de salud del día de hoy, Mr. Ruge. Y mientras Otro saludo Ricardo, importante para el Sol Costeño. Oiga, ese restaurante tiene que conocer a Eduardito porque va a pedir de todo y está que lleve a todo ese grupo de Secume. Por favor. Recomendado desde una pata de puerco hasta una pata de ganado y aparte toda la comida del mar a su boca. Mire usted, ya lo tenemos ya el doctor Ricardo, ya lo tengo. Tranquilidad total. mi doctor Ricardo, muy buenas noches, adelante. Bueno, ya Estamos, está ya. llamándole a nuestra invitada especial, Mr. Claro, Ruge. claro. Entonces, en ese sentido, es un tremendo programa que estamos haciendo. Algo que me ha llamado la atención, Mr. Ruge. Adelante, Ricardo, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos, querido doctor Eduardo, querido Marco Vinicio. ¿Cómo está, doctor Ricardo? ¿Cómo está usted? Bienvenido a su programa. Gracias, me disculpan nuevamente el retardo, estuve viendo un paciente Está y bien. como sabe Eduardito, a los pacientes no hay que decirles ya breve, ya me voy, tengo que hacer, Así es. ¿no es cierto? Claro. Sino que hay que tener De eso toda la vivimos. paciencia y oír todo lo que van diciendo y tratar de entender y reflexionar el caso para dar una solución, un alivio. Entonces ya la profe, la doctora Francesca Piana está por ingresar, ya le envié el nexo, el link. Y hoy hablaremos sobre la educación, que es el tema que Lindo tema, habíamos hermoso tema. concordado el mes anterior. Y pues ella está gustosa de darnos unas respuestas a nuestras preguntas, como ¿qué es la educación? ¿Qué es la educación? Que será la primera pregunta para Francesca Piana. Esperemos que ya esté cerca de llegar. Muy bien. Hasta Sigue mientras, Eduardito, termina el tema que estaba muy bueno, Eduardito. Hasta que Francesca ya aparezca en nuestra plataforma para poder comenzar el programa. claro, Termine definitivamente, estaba muy buena esa moraleja que estaba dando. ya le gustó, ¿no? Oh, es que imagínese, usted me hizo acordar hasta del doctor oftalmólogo, que le vamos a invitar al doctor Patricio Murillo, que me dijo, Claro, Marquito, para el primer día de octubre, pero el primer día de octubre cayó el sábado, pues no puedo ir.
Tengo que ir mañana. Es 4 de octubre. Claro, claro, claro. Bien, pero de todas maneras, lo más importante es recordarles que el chequeo médico anual es también oftalmológico, siempre y cuando haya sintomatología. El Pero a Ricardo médico no le de falla la vista, hogar no, o el médico... no usa lentes de aumento, ni tampoco tú, Eduardito. No te he visto usar lentes de aumento a ti. realmente no me hace falta. Yo uso los Eh, lentes es porque uso computador y estoy constantemente en la lectura. La letra chiquita no lo veo. Pero yo no les he visto, nunca usan ya lentes la ustedes. juventud te tiene mal. No usan Ya la lentes juventud te ustedes. tiene Ni mal, Mr. respeto ni Roque. consideración. Envidia sana. Pero en cambio, bueno, de cerca no necesito yo. Se lee hasta cierto tamaño, pero de lejos, en cambio, en mi caso, ya hay dificultad para, por ejemplo, leer las frases de letreros que que están muy lejanos y las letras pequeñas. Entonces, ahí se, se dificulta la visión, de manera que uno se hace miope. Entonces, la miopía Hipermetropía. es una dificultad de mirar y de identificar las imágenes de lejos. Y la No, otra, pero yo considero algo. Salvo mejor criterio, Ricardo. Uno a cierta edad sí debe utilizar, aunque sea para agranar un poquito la letra, lentes de lectura, porque sí, sí es conveniente. Lo que sí es algo más importante todavía. Si usted lee, por favor, que tenga buena iluminación, porque si no está forzando su vista. ¿No es cierto, Mr. Ricardo? hay que tener una buena iluminación para no forzar tanto la vista. Pues sí, así es. Así es que nuestros ojos son muy delicados y pueden agotarse. Y también es un proceso de envejecimiento, la pérdida Sí, de la agudeza sí, visual. sí, sí. Entonces uno va perdiendo Claro. paulatinamente la agudeza visual, que es Así es. un proceso natural. Y para eso están los oftalmólogos y para eso están los lentes, tanto de... Ahí está, Paquita. Buenas noches, Francesca, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida, Muchas gracias. bienvenida. Muchas gracias. Ya, Buenas noches, ¿cómo está? muy bien, muchas gracias, señor Vinicio Eduardo. López. Eduardo Vinicio López, ¿verdad? Y Marco Vinicio. Buenas noches, sí. Ya. Francesca, muy buenas noches. Bienvenida a la programación de Radio La Consentida, el programa de Ricardito Torres, que nos da el gusto de verle nuevamente con nosotros. Bienvenida. Gracias. Gracias por venir, Francesca. Y mil disculpas por haberme retardado en enviar el link o el nexo para este programa. Bien, el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana te saluda muy cordialmente y nuevamente pues expresa la satisfacción y por este honor que nos das de hablar. Y como habíamos concordado el día lunes anterior, en este programa vamos a tener como tema la educación, siendo como es Francesca una educadora de alto nivel que ha dado clases en las diversas universidades, tanto de los Estados Unidos como de España principalmente, y las numerosas conferencias
en muchos otros países a donde ha tenido pues que ir y expresar sus conocimientos. Aquí en Quito pues tiene muchas instituciones educativas han tenido la suerte de escuchar sus conferencias. Entonces, Francesca, para iniciar, quisiera pues preguntarte cuál es el concepto de educación. ¿Qué es la educación? Por favor. Bueno, la mayor parte de gente tiene diferentes opiniones o conceptos de lo que es la educación. Algunas personas piensan que son los buenos modales, otras personas piensan que es lo que se adquiere cuando se va a la escuela. Y, en fin, hay diferentes formas de definir lo que es educación. Para mí la educación tiene dos principios, dos bases principales. La una y la más importante, a mi modo de ver, es la formación del individuo y segundo es la información. Yo he conocido personas, mujeres, que cuando saben que están esperando un bebé, inmediatamente toman a cargo la educación de ese ser que va a venir al mundo, que incluso cambian la forma de vivir, se ponen más tranquilas, tratan de encontrar situaciones agradables que les haga sonreír, estar con gente que no sea tóxica, que se dice hoy en día, para evitar que el ser que llevan en su vientre pues sienta conmociones y sienta vibraciones negativas. Y tratan de escuchar hasta buena música, cambian la forma de ser. Y yo pienso que eso es una estupenda forma de iniciar una vida. Y luego, pues, sí, los padres tienen la primera y quizás la más importante función en la educación de sus hijos. Considero que no hay profesión, no hay trabajo, no hay menester, no hay ocupación que sea tan importante como la de ser padre. Pero desafortunadamente, pues, llegamos a la maternidad o a la paternidad sin entender bien lo que se nos viene encima, sin saber bien lo que pasa. Y esto es porque desafortunadamente cuando fuimos creados o evolucionamos en lo que somos o lo que sea, pues el instinto sexual desaparece mucho antes de que tengamos razón y de que podamos razonar y ver lo que significa la responsabilidad, la inmensísima responsabilidad que tienen los padres. Es decir, Francesca, la educación inicia desde el primer segundo de nacimiento de la persona, desde ese instante en que el niño nace, o incluso podría pensarse que la educación debe ir un poco más atrás en la época de la gestación. Yo creo que sí, yo creo que eso es importante, pues porque somos vibración, ¿no? Todo nos llega a nosotros por medio de vibraciones. Entonces, creo que debe haber una gran diferencia. Yo no lo sé porque no he investigado en ese campo, pero creo que debe haber una gran diferencia entre una madre que tiene conflictos con el marido y que se gritan y que se pelean y que se pegan y que se insultan y que no tienen un minuto de paz. Debe haber una gran diferencia con aquellos que pues entienden lo que está pasando, porque la mayor parte de gente no entiende lo que está pasando. La concepción es un acto que ocurre porque la naturaleza se impone.
pero no es un acto consciente. Hay gente que sí, que dice, pues quiero tener un hijo e insisten y trabajan para ello. Pero la mayor parte del mundo, pues viene al mundo porque vino y punto final. Pero debe haber una gran diferencia entre aquellos que se dan cuenta de lo que está pasando y conscientemente cada día van viendo el desarrollo y pensando y hablándose entre los dos y comunicándose y todo esto, y con esas personas que pasó porque pasó. Dentro de la educación, Ricardo, sí, diga, doctor. permíteme, señora Francesca, tenga la bondad. ¿Qué diferencia habría entonces entre cultura y educación? Porque me parece que no es lo mismo educación que cultura. No, cultura, como yo la entiendo, es el pasar el mensaje de generaciones que han logrado llegar a un grado de pensamiento o de expresión, de comunicación, porque cultura es comunicación, eh, y que pasan a los otros. Claro que parte de la educación es la cultura, porque las culturas son diferentes. Si usted va a la China, tienen una cultura diferente, y eso lo han pasado por medio de la educación. La educación me parece que es una forma de llegar a la cultura, pero por eso es que hay tantas culturas y tan diferentes culturas, ¿no? Pero la cultura es el pasar de generación en generación los valores de una sociedad. Pero claro, la educación consiste también en la formación del individuo, que es una aglomeración de valores, podríamos decir. Dentro de la instrucción, ¿no es cierto? Bueno, la instrucción puede ser solamente información. Hay mucha gente que piensa que es educada porque le han instruido, pero que no tiene la formación. Y entonces tienen quizás un tipo de educación, pero no tienen la formación, que es la base. Perdón, ¿cuánta gente se conoce en el mundo que son fantásticos empresarios, etcétera, pero que no tienen la educación, que es el poder convivir con el resto de la humanidad, poder valorar al ser humano? En el amplio campo de la educación, y tomando en cuenta que esta educación, como ha dicho Francesca, inicia desde el primer instante o antes del nacimiento, es responsabilidad de los padres, padre y madre, también tener una buena educación o correcta educación en el campo de la nutrición, Francesca. Bueno, ahí está el primer problema que encontramos en el campo de la educación. El hecho de que los padres, la mayor parte de padres, no sé qué porcentaje sea, no tienen la educación, no tienen la formación para transmitir a los hijos lo que deben transmitir. Mire, ¿cuántas veces cuando vemos a niños muy pequeñitos que apenas empiezan a hablar y tal, lo primero que empiezan a hacer es a preguntar, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Cómo es esto? Y mientras la gente puede responder, mientras los padres pueden responder, responden. Pero hay que darse cuenta que las preguntas que hacen los niños son las mismas preguntas que hacen los filósofos o los científicos, que luego van a alturas del conocimiento. Pero como nosotros o los padres no tienen la formación, la educación, terminan diciéndoles a los niños, cállate, que ya tengo que hacer esto, o me molestas, o lo que sea. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Destruimos la capacidad del crecimiento de la curiosidad intelectual de los niños.
Y luego nos sorprendemos, pero ¿por qué este chico no tiene interés en la escuela? Porque ya le cortamos del base la curiosidad intelectual. Ya no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque ya están marchitados, dijéramos. Y ustedes como médicos deben saber el hecho de que la nutrición, particularmente en nuestros países donde hay tanta pobreza, que la nutrición es un factor esencial en el desarrollo del cerebro del individuo. No hace mucho leí yo un artículo sobre una investigación que hicieron unos médicos en Brasil, donde también hay mucha pobreza y mucha desnutrición. Y decían que que la mayor parte del aprendizaje que hace una persona lo lleva a cabo del momento en que nace hasta los 3 años. Decían ellos, un 70% del conocimiento que adquirimos en la vida está dentro de los 3 primeros años de nuestra existencia. Pero que eso se basa, tanto conocimiento podemos tener, cuánto el cerebro está alimentado, podríamos decir, y a eso me refiero físicamente. La desnutrición, pasados los que un niño ha vivido durante los primeros años de su vida, ya no se puede remediar, decía este artículo. Por más que más tarde el chico coma y la persona coma, etcétera, etcétera, se alimente, se nutra, ya no es lo mismo que si se hubiese nutrido en los 3 primeros años de su existencia, porque es en esos años en que aprendemos la mayor parte de cosas que tenemos en el cerebro. Los 5 primeros años, ¿no? 3. Francesca, la educación integral que debe dotar todos los estudiantes de los conocimientos y las habilidades básicas y necesarias para desenvolverse en la vida son los 5 primeros años. ¿Le parece a usted? Lo que yo he leído es los 3 primeros años. En efecto, son los 3 primeros años los más importantes para el desarrollo físico. Por ejemplo, el organismo humano. Sabemos que el niño inicia su deambulación, es decir, empieza a caminar alrededor del primer año. ¿Por qué? Porque su cerebro está desarrollándose, luego va a saltar, luego va a correr y al 3er año el niño ya puede hacer una pequeña carrera. En el campo del lenguaje igual. El niño balbucea, el niño dice las primeras palabras, el niño construye una oración, el niño va poco a poco llegando a articular las palabras que oye y que va aprendiendo, por supuesto, ¿no? Y es necesario, pues, esperar el 3er año, incluso en el sistema inmunitario. El sistema inmunitario no llega a tener su maduración completa en el organismo humano, sino después del 3er año de vida. Hasta tanto es en el inicio la leche de la madre la que le proporciona al neonato, al lactante, las inmunoglobulinas que necesita el niño para poder defenderse de las agresiones del medio ambiente en el campo infeccioso, por ejemplo, ¿no? Y así es necesario que hasta el 3er año, una vez que el 3er año llega, pues el niño ya deja incluso de enfermarse de aquellas pequeñas molestias como son las faringitis, los resfríos, las diarreas virales, porque todavía su sistema inmunitario no ha desarrollado a cabalidad. Y es en esos 3 años que, volviendo, y es decir, yendo hacia el campo de la educación, en que los padres, los adultos que están alrededor del niño, deben tener la educación necesaria para no hacer de los niños un juguete más, el juguete de los adultos, que le dan todo, que le permiten todo, que no le ponen límites. ¿Por qué? Porque es un juguete de carne y hueso, y la abuelita y el abuelito le encantan y le miman y le consienten y le hacen un niño malcriado o una niña mal educada. Por eso, Francesca, es necesario educarse para poder educar.
Es decir, Definitivamente. Ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto. Porque desafortunadamente la mayor parte de personas piensan que la educación es ir a la escuela y si terminas la escuela o el colegio o lo que sea, ahí terminó la educación. O si vas a la universidad, ahí terminó la educación. La educación es una actividad que dura hasta la muerte, ¿no? Es trágico ver cuántas personas que son, vamos a decir que viven en condiciones ejemplares, que tienen hermosas casas, que tienen todo tipo de facilidades, autos y buenos restaurantes y que de vez en cuando van a ver un concierto o algo por el estilo. Pero cuán poca curiosidad intelectual tiene la gente. Viven en una burbuja, rodeados de placeres, que no está mal, ¿no? A mí también me gustan los placeres, pero uno de los mayores placeres que tiene el ser humano es el conocimiento, es el saber. Y hay gente que La simplemente lectura. la lectura, por ejemplo, ¿no? Hay gente en nuestro medio, y yo he hablado con gente, de esta clase, de la otra clase, etcétera, etcétera, y me da horror de ver que hay gente que ni siquiera se hace ninguna pregunta, no piensan. La meta de la educación es aprender a pensar. Eso es lo que es la educación. el placer del texto, como decía Roland Barthes, y escribió Roland Barthes, ¿no es cierto? Y esa curiosidad que es perenne en el ser humano. Cuéntanos, Francesca, ¿cómo es en los niños, en los niños, en los adolescentes, tú que has tenido esa experiencia de educar y conoces las reacciones de los niños y jóvenes adolescentes en el campo de la curiosidad por aprender, de eso que tú mencionabas hace un momento? Yo he tenido la fortuna, la inmensísima suerte de trabajar en instituciones extraordinarias, especiales, dijéramos, ¿no? Donde no se, desafortunadamente hay que decir así, no se aceptan estudiantes que no lleguen a cierta meta porque después van a ir a una universidad que si no están preparados no los aceptan. Entonces, yo desafortunadamente o afortunadamente, no sé cuál de los dos, no he trabajado con niños de cultura media o de educación media o de hogares donde no se valora la educación. En general, yo he trabajado en lugares donde los padres ponen inmenso esfuerzo en la educación de los niños, al punto de decir que yo no he enseñado, porque yo iba un paso adelante de ellos. Cuando empecé a enseñar pensé que sabía, pero cuando me encontré con todas las preguntas que me hacían, yo tuve que prepararme para ello, ¿no? Siempre me ha sorprendido la gente que dice, qué bueno es ser profesor porque tienes 9 meses de vacaciones. Ya, quiero decir, 9 meses de trabajo y 3 de vacaciones. En mis 60 y pico años de carrera, ese no ha sido el caso conmigo. Todo lo contrario, ha sido un continuo empujarme hasta los límites para aprender cada vez más y más, y eso me ha dado un gran placer. Ese ha sido el placer de mi vida. Francesca. ¿Cómo se les enseña a pensar a los jóvenes y a los niños? Haciendo preguntas, ¿no? Yo digo, cuando los niños son pequeñitos, con cosas tan simples como ¿por qué es azul el cielo? O ¿por qué vemos las estrellas por la noche y no las vemos durante el día? Hacer que la mente funcione, hacer que la mente busque respuestas. ¿Por qué es blanca la leche? Yo me acuerdo que una de las preguntas que yo hice
una vez en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, tenía que ver con la clorofila. Y ya no me acuerdo la pregunta que hice, pero tenía algo que ver con el hecho de por qué la clorofila es verde. Y yo no sabía, y posiblemente hasta ahora no lo sé, pero me acuerdo que hice esa pregunta y posiblemente no me respondieron, por eso no sé. Pero hacer preguntas, constantemente preguntas. Decirles, mira esta flor, descríbeme esta flor. Ponte a escribir cualquier cosita, ¿no? Y eso es lo que activa la mente. Lo otro, lo que nos dicen, bueno, el señor Simón Bolívar habló con San Martín el 25 de julio y eso es en el examen. Eso es lo que mata la curiosidad. Diga, doctor Eduardo Vinicio. Doctor López, diga usted estaba pidiendo la palabra. Sí. Sí, Francesca. De aprendizaje. Definitivamente es muy difícil ser padres. Hay que leer bastante y, ¿por qué no? Prepararse, leer. Pero yo sí quisiera preguntarle algo. En la educación, antes se decía, la letra con sangre entra. ¿Qué impresión tiene usted de eso? Todo extremo es vicio. Creo que la permisividad de la gente. Hay padres que dicen que no quieren que los chicos vayan regresen a casa con horas de trabajo porque ya han estado trabajando durante el día. Y hay padres que dicen, tienen que trabajar durante la noche o la tarde o lo que sea. Pues yo estoy en la mitad, ¿no? Una de las grandes cosas que se puede adquirir en la vida es disciplina, porque una persona puede ser súper brillante, pero si no tiene ciertos buenos hábitos, es dispersa, va por un lado, va por otro lado, hace esto, hace el otro y nunca cuaja. Entonces yo diría que eso de la letra con sangre entra en este día, hoy en día me parece horroroso, ¿no? Porque la gente abusaba, maestros y padres y adultos abusaban de los niños, pero era como se vivía y entonces nadie cuestionaba el problema. No, eso sí que no. Pero imponer cierta responsabilidad, yo lo dejo en la palabra responsabilidad. Tienes que ser responsable de esto. Entiende que la responsabilidad es una cualidad, una necesidad humana. Si no somos responsables, entonces, ¿qué somos? Vivimos en caos. Entonces, hay que dar a los niños. Esta mañana tuve una experiencia muy interesante. Me invitaron a hablar en una fundación en Tihuinza. ¿Saben ustedes dónde está Tihuinza? En la frontera. Al sur del país. No, señores. Es un barrio que queda sobre Pichulí. Y en ese barrio hay una fundación de una fundación italiana que da ayuda a unos 800 personas. Y entonces vi, ellos estaban con niños de un año en adelante, o dos creo, 2 años en adelante, hasta los 6 años estaban practicando el método de Montessori, que es un método que da mucha libertad al inicio, pero cierta responsabilidad desde el principio.
Y vi que los niños estaban reaccionando en una forma increíble, porque a veces se querían pelear entre ellos, los chiquitines, pero luego intervenía la maestra y les decía, mira, no creo que esto es bueno, eh, deja que el otro también practique o juegue con lo que tú quieres hacer. Y ahí empezaba una colaboración. Entonces, bueno, el problema es que nada es fijo, nada es permanente, ¿no? Lo que más ocurre en la vida es el cambio. Entonces, también tenemos que avanzar con los nuevos métodos, con los nuevos descubrimientos, con las nuevas respuestas que ha encontrado la humanidad. Ni lo uno ni lo otro. María Montessori, una gran educadora italiana, ¿verdad? Entonces, bueno, la educación tiene muchas ramas y hay una de ellas que tiene, por una parte, le dan mucha importancia, por otra parte, es muy controvertida y es la educación sexual. Por favor, Francesca, danos luces sobre esta rama de la educación, que es la educación sexual. Me parece esencial, porque el sexo es el principio de la vida. Y si se tira al mundo a los niños sin que sepan nada de nada, ¿no? Pues entonces por eso tenemos muchachas de 14 años, de 13 años, ahora que la pubertad llega más pronto. Es precoz, ¿no? Sí, pero eso se debe, según entiendo, a todos los cambios que los seres humanos hemos creado en el mundo, ¿no? Según yo entiendo. Es esencial el que desde muy temprana edad los padres dejen de esconderse o de decir, yo no puedo hablar, de que hable el maestro, que diga el maestro, o que diga el cura, o que diga el psicólogo, no, son los padres los que deben de empezar con eso. Pero claro, para eso también hay que educarse, no se puede decir el sexo es plum, ¿no? Hay que educarse para ir haciéndolo paulatinamente a medida que los chicos mismos hagan preguntas sobre el asunto. Y sobre todo con la explicación práctica, dijéramos, del asunto, que se vaya infundiendo en el cerebro de todos cuán importante es la responsabilidad sexual, ¿no? Que todos tenemos este aspecto de la vida, de nuestro ser, que eso es lo que nos hace poblar el mundo, que eso es lo que somos nosotros mismos, el producto de una relación sexual, pero que se vaya haciendo entender a la gente la relación que existe entre una vida y el medio ambiente, por ejemplo. Mire, cuando yo tenía 18 años, en la conventual ciudad de San Francisco, éramos 250,000 habitantes más o menos. Ahora somos 3 millones, quizás más. Todas las áreas que ahora están llenas de casas y de cemento, las calles y qué sé yo, eran campos donde se cultivaba el alimento que comíamos. Ahora conduces horas y horas hasta salir de la ciudad. Quito, que empezaba en el Panecillo y terminaba en la Colón, por un lado San Juan y por el otro lado el Chimbía, ahora termina en Machachi y termina en Quescayambe, creo yo, o algo así. En Guayabamba, ¿no? En Guayabamba, sí. Entonces, hay que dar esta información y hacerles que relacionen las cosas, yendo más allá, el asunto del planeta, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en la universidad y empezó el asunto de la preocupación por la población mundial, éramos 1,000,000,500,000,000 de personas en los años 60.
Ahora somos 8.000 millones de personas y cada uno de nosotros viene con necesidades de autos, de casas, de hospitales, de escuelas, de millón de cosas. ¿Y de dónde viene eso? De la Tierra, del planeta, que está diciendo basta ya. Y estamos viendo las consecuencias, el cambio del clima, la sequía que a veces produce hambruna en ciertas partes del planeta, las inundaciones que a veces arrasan con las cosechas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que relacionar el sexo con esto que vivimos. La explosión demográfica es un asunto muy grave en el planeta, porque los seres humanos, en proyecciones, para el 2050 se dice que estará el planeta cerca de los 10.000 millones de habitantes, lo cual, como dice Francesca, será pues insostenible para la Tierra misma, para la litosfera, porque los campos ya no podrán ser cultivados para la alimentación, ya que están, como dijo Francesca, llenas de cemento. Y la sequía vendrá con mayor fuerza y el ser humano estará pues en peligro mayor que ahora de sucumbir por sus propias malas prácticas. Bueno, los demógrafos dicen que sí, lo que tú dices, que para el 2050 la población mundial llegará a 10.000 millones de habitantes. Pero es consolador saber que, por ejemplo, en Latinoamérica, el Ecuador mismo, que hubo un tiempo en que crecíamos al 4.2%, hoy estamos creciendo al 1.9%. Pero interesantemente, esto no significa que la población no aumenta, porque la base de la población es mucho más grande de la que era cuando la gente tenía 10 hijos o lo que fuese. Entonces, por eso seguimos creciendo. Tendrá que pasar otra generación quizás para que se note que la población ya no crece tanto, porque hoy en día, pues, la mayor parte de personas, a no ser que vivan en el campo, claro, la reproducción es es mayor, ¿no? Todavía tienen 4 o 6 hijos, no sé. Pero en la ciudad, en Latinoamérica ha pasado una cosa interesante, que la urbanización del continente, que es un fenómeno que ha ocurrido en toda Latinoamérica, la urbanización del continente ha influido en la disminución de hijos por mujer. Y eso es una buena noticia, ¿no? Pero todavía falta, quiero decir, hay la tragedia es de mujeres muy jóvenes que ahora por las libertades que se ha dado, esas mujeres no habrían tenido hijos antes, pero ahora los están teniendo. Así es, el embarazo de adolescentes es un problema de salud pública, al punto que en las maternidades hay un departamento especial para embarazadas adolescentes, ya que el organismo de las mujeres adolescentes todavía no se encuentra apto para el proceso natural que es el embarazo y el parto. Y pues en ese sentido es un problema de salud por falta de educación y también por una mala práctica política de los gobiernos populistas que premian a las madres solteras con bonos en dinero y pues eso atrae a muchas mujeres a embarazarse para obtener el bono por cada hijo que van a tener. Ese es el populismo. Yo no sé si estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Yo no creo que las mujeres se embarazan para tener un bono. Especialmente las niñas que no saben nada de nada, ¿no? No creo que sea esa la razón. Es simplemente la ignorancia
¿no? O el apetito sexual o el apetito emotivo, o qué sé yo. Pero aquellas de 13, 14 años, dudo que se embaracen con el objeto de tener un bono. Por otro lado, yo digo, si estamos diciendo que lo importante en un niño, en un bebé, es la nutrición, el gobierno tiene que hacer algo para que esos niños se nutran, ¿no? De lo contrario, hoy día me enteré de una niña que fue a una escuelita que hay arriba en la Rol 2 y que se acercó la abuela con una niña de 7 años y dijo que por favor le tengan a la niña en la escuela. La escuela es pagada, no pagan mucho, pero es pagada. Que por favor le acepten a la niña porque la madre le ha abandonado, porque se ha ido con su novio. Entonces, alguien tiene que venir en la ayuda de esa niña, ¿no? ¿Dónde andará la madre? ¿Dónde andará el padre? Y la pobre bisabuela, no era ni siquiera abuela, bisabuela, se quedó con esta niña que lloraba la desaparición de su madre y lloraba el que la abuela lloraba o la bisabuela lloraba. Son tragedias, ¿no? Esta es una orfandad física, ¿no? Pero al parecer también la sociedad sufre de una orfandad, los niños y niñas de una orfandad virtual, ya que el estar los niños y las niñas en la televisión o en los celulares o en los tablets, recibiendo información, desinformación, educación, maleducación. ¿Qué piensas, Francesca, de los medios de comunicación, televisión, todo lo que son pantallas? ¿No está también dando a las familias orfandad para los niños ya que no se relacionan con sus padres adecuadamente? Mira, la tecnología pudo haber sido la mejor aliada de la educación, pues porque tiene abundancia de posibilidades. Y yo muchas veces yo no tengo televisión, pero veo programas de YouTube, por ejemplo, de diferentes países. Yo aquí puedo sacarme un PhD fácilmente porque hay tal abundancia de magníficas conferencias que se dan en todo el mundo y muchas de ellas son fácilmente traducibles al español o las dan en español, si tú no sabes otro idioma. Pero eso no es lo que ve la gente. Lo que ve la gente es violencia, es violación, es que bien les va a los narcos en sus negocios, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ha pasado con esta tecnología que pudo haber sido la mejor amiga de la educación y de la formación de la gente? Se ha desperdiciado. ¿Y por qué? Porque el bendito dinero se ha metido adentro. La gente, los productores, los dueños de canales de televisión, de las redes sociales, etcétera, etcétera, creen que el público quiere ver solamente esas cosas y les priva de aprender. No necesitan ni siquiera ir a la escuela hoy en día. Es posible aprender maravillas en la televisión, pero el dinero se ha metido por medio y entonces ahora, hace poco decía yo, pero que es increíble que la televisión que veo yo en Quito, los canales que alcanzo a ver en el YouTube en Quito, se dedican solamente a hacer una crónica roja. ¿Qué tal crimen? ¿Qué tal crimen? ¿Qué tal crimen? Crimen, crimen, crimen. Y nada de bueno. Tú sabes que yo no vivo aquí, pero he pasado los últimos 3 meses visitando diferentes partes de la ciudad. Y me he encontrado con gente maravillosa que hace cosas extraordinarias con pocos medios. Uh-huh. Y
eso es lo que se debe publicitar, eso es lo que se debe decir, pero nadie conoce de estas maravillas, que por suerte las conozco yo. Eso es lo que se debe hacer, ¿no? Por otro lado, mira, que es una desgracia. Hace años, cuando estaba en Salamanca, tomé un curso que no sé qué se llamaría, pero tenía algo que ver con publicidad. Y mostraban la influencia sublimal que tienen los avisos comerciales en la televisión. Sin que nos demos cuenta, el paso de una persona por la pantalla, que puede ser de un minuto o de menos, ya está siendo inyectada con un mensaje sublimal que se mete en tu cerebro y que te impone ciertas necesidades que no las... De otro modo, ¿cómo puedes explicar que los pantalones, que los pordioseros rechazaban hace 10 años, ahora están de moda? Los jeans rotos, ¿no? 10 años atrás, un pordiosero no te cogía uno de esos pantalones. Y ahora, no importa de qué clase social seas, de la más alta a la más baja, rotos los pantalones. Y cuesta Es la mucho. moda. Es la moda. Es la moda. Claro. Exactamente. Francesca, Sí. yo pienso, salvo mejor criterio, doctor Ricardo y Francesca, yo considero que 3 cosas. El hombre debe tener buenos hábitos para que sea exitoso, buenos hábitos. Y en segundo lugar, qué pena me da decirle que los valores hoy en la actualidad se han perdido totalmente. Entonces, nos falta una escuela en valores y también obtener buenos hábitos, como la lectura. ¿Qué les parece? Mire, lo que yo siempre he dicho esto, los buenos hábitos forman virtudes, los malos hábitos forman vicios. Entonces, sí, pero eso empieza desde la niñez, desde que nace el niño, ¿no? Que si Desde llora, la casa. sí, eso se tiene que hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Eduardo. Francesca, prácticamente los padres son los primeros profesores, los primeros maestros de la vida de un ser humano. Y si hay ausencia de ellos, ¿qué? Es triste, es triste. Pero usted sabe que a veces de la desgracia de situaciones tremendas, de desiertos han salido flores, ¿no? Claro que los padres, y a veces es lo contrario, los padres han puesto todo su esfuerzo, parece que ponen todo su esfuerzo en la educación y tal, y los hijos no salen como ellos hubiesen querido. Pero en general sí, pero es que ahora esa caja tonta que yo llamo la televisión se ha metido en la casa y no hay quien la saque. Las redes sociales, los teléfonos y todo eso, ¿no? Que si se usaran para lo bueno que tienen, sería estupendo, pero la gente lo usa para entretenerse, para no pensar. La psicología de masas, Francesca, ha utilizado los medios de educación no para educar específicamente, sino más bien para influir sobre las personas en forma hasta mal intencionada. Estas técnicas, como lo anotaste, de los mensajes subliminales, son formas de influir y dar sesgo a las informaciones y a las noticias para que la gente se convenza de algo falso. Es decir, la educación ha sido dada la vuelta, es decir, se ha hecho un reverso.
de la educación hacia la influencia en las personas. Por eso ahora los influencers, que son un nuevo tipo de personalidad en el campo de la comunicación y de la educación, son los que, entre comillas, educan a los demás y pues tienen por eso tantos alumnos, entre comillas, que son los seguidores. Ujú, sí. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto, Francesca? Mira, algunas personas pensantes con las que he hablado se sienten muy frustradas, es como que si el fin del mundo está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero, y yo también a veces digo, pero ¿hasta cuándo? Porque yo soy producto de la generación de los 60, ¿no? Cuando el mundo se dio la vuelta, había la guerra de Vietnam, había París del 68, habían los hippies, habían las drogas, había la libertad sexual, y uno pensaba que algún rato íbamos a volver a los 50, ¿no? Que no es que haya sido lo mejor de la vida, pero era una vida más estable, más tranquila, más, claro, no se sabía de millones de problemas que existían por debajo, ¿no? Todavía sigue existiendo prácticamente la esclavitud. Los indígenas nuestros eran todavía pisoteados por los patrones y todo eso. No veíamos, no sabíamos. Y si sabíamos, lo ignorábamos. Pero yo no, dije hace un momento una cosa, lo más constante es el cambio. Llegará un momento en que la gente se sature de tanto horror y que empiece eso es si es que no nos vuelan del planeta, ¿no? Si es que no nos ponen una bomba por aquí y otra bomba por allá que termine con nosotros, que es muy, muy posible, muy posible. Pero si dan tiempo al tiempo, yo creo que puede venir una época de balanceada por lo menos. Yo espero eso, ¿no? Pero el resto, porque mira, si tú hubieses vivido o si nosotros hubiésemos vivido en la primera parte del siglo XX con dos tremendas guerras en las que por primera vez yo vi a la muerte del cielo, ¿no? Si hubiésemos vivido en ese tiempo, es que era el infierno mismo. Pero la gente se cansó de matar y vinieron unos años de tranquilidad. Y esos años de tranquilidad sirvieron para destapar los horrores de la esclavitud y de la marginación y del racismo. Y otra vez empezamos luego, unos años más tarde, con una inestabilidad que nos ha traído a donde estamos ahora, ¿no? Perdón, lo interesante de esto es el crecimiento que la ciencia, el desarrollo de la ciencia, que ha llegado ahora a niveles que ni se soñaba hasta hace tan poco como, bueno, olvídate, 100 años atrás estábamos todavía en las antípodas, ¿no? Del conocimiento, pero el otro día me decía yo, qué interesante, ¿no? Hubo un cohete o algo que mandaron de NASA que chocó contra un asteroide para desviarlo, hacer una prueba para ver si es que acaso en caso de que un asteroide estuviese dirigido para la Tierra, pues poder desviarlo para que no nos destruya. Interesante que llegamos. El cerebro humano ha llegado hasta esa increíble posibilidad. Y sin embargo, nos podemos destruir aquí mismo sin que llegue nada. Así es, así es. Ay, Y yo no sé, hay una cantidad de posibilidades, ¿no? De cosas.
que te hacen pensar. Pero de esto, ¿quién habla? ¿Quién discute? ¿Quién conoce? Yo diría que el 90% de la población mundial ni siquiera se entera ni le importa. Si oye, no le importa. Es muy ajeno a su realidad. La educación, claro, es importante por eso mismo, ¿no? Si es que no se investiga, no se conoce, no se entiende. Y en el campo del trabajo, ¿cómo la educación puede influir sobre el trabajo, Francesca? Por donde yo vivo en mi vida normal, hay una institución que se llama Harvard Business School. Es la facultad de negocios de Harvard. Y entiendo que últimamente han introducido unos cursos de valores morales. Porque antes lo que primaba, lo que era más importante, y sigue siendo, no digo que se ha acabado, sigue siendo, Ganancia. es hacer dinero. Dinero y dinero y más dinero. Y de ahí salen los cerebros más que más dinero hacen, ¿no? Pero entiendo que ahora se está introduciendo un curso que hable de la importancia de pensar en el ser humano. Y si Muy bien. esto, Francesca, sí, prácticamente yo considero también que si el pueblo no se educa, tendremos la triste realidad del sistema actual republicano, porque no sabremos o no tendremos la facultad de discernir si es bueno o es malo, porque desconocemos, por una parte. Por otra parte, sin educación no hay progreso, no hay dinero, no hay nada. Créame que el inculto, como prácticamente, no, Ricardo, no creas que por lo que la gente está con redes sociales o con teléfono lee bastante, ni aprende bastante. No, mentira. Es una gente ignorante, analfabeta, que ni siquiera eso sabe utilizar bien. ¿Por qué? Porque un programa cultural, por ejemplo, un curso de capacitación, la gente no busca. La gente lo que busca es el ocio, el vicio, pasar el tiempo. desafortunadamente. En corto tiempo quieren ser profesionales. Ujú. En corto tiempo, no es mucho tiempo. Ahora son cursillos, Date notarios en cuenta. 6 meses. Ahora, digamos, por ejemplo, con un chofer, un conductor profesional, en menos de 6 meses, señor, y es válido como un título de tercer nivel. Ujú. El conductor profesional, ya se decía chofer, ¿no es cierto? Entonces, qué equivocados estamos. Sí, sí. Créeme, Pero mire, somos la ley del mínimo esfuerzo, sí, vagos por excelencia. eso es parte de nuestro ADN, del ADN de Latinoamérica en general. Ya hace unos 3 o 4 años estuve en Buenos Aires en el Año Nuevo y fui a conocer un sector que me dijeron que estaba recién terminado y que era lo más elegante que había en Buenos Aires y que los edificios y que el puente de por aquí y por allá. Realmente bonito, pero nada espectacular. Pero lo que más me llamó la atención es la suciedad de las calles. Era el 1 de enero, ¿no? Que estaba yo allí. Y cierto que la noche anterior la gente estuvo
celebrándolo y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero en un país mejor organizado, esa basura ya habría desaparecido para el 1 de enero. Pero ahí estaba toda la basura que había quedado de la noche anterior y no solamente basura, sino muchas otras cosas que no quiero mencionarlas aquí. Y al regresar a mi hotel, me fui en un taxi y pregunté al señor chofer, le digo, mire, es que no hay gente que trabaje aquí para que haga este trabajo, ¿no? En bien de la ciudad. Me dijo él, mire, nosotros lo único que queremos es un cheque, que nos den un cheque de cualquier cantidad, pero no nos gusta trabajar. Y yo dije, pues esa es la verdad. En Latinoamérica hay gente muy trabajadora, por favor, no quiero que me malinterpreten. Hay gente tremendamente trabajadora y que yo conozco y que yo he visto no solamente en el sur de Quito, sino en el este de Quito, en el norte, en el oeste, en el centro, he visto gente muy trabajadora. Pero por desgracia, la idiosincrasia nuestra, en general, hablando en general, es la ley del menor esfuerzo. ¿No? La ley del menor esfuerzo, lo que sea más fácil. No, yo voy a descansar, yo voy a, qué sé yo. Pero, y la falta de sentido de comunidad. Yo veo con gran alegría que esto ha cambiado un poco en Quito. Veo, por ejemplo, que las calles de Quito están más limpias de lo que he visto muchas veces, incluso en los barrios que visito yo. Es interesante. Entonces, hay que decir también lo bueno que se ve, ¿no? Lo bueno que se encuentra. Pero hay una gran diferencia entre el mundo latino, y con eso quiero decir el Mediterráneo también, de los países mediterráneos. Somos más relajados todos, ¿no? Claro que tiene sus ventajas. Somos más comunicativos, somos más, qué sé yo, expresivos, pero desperdiciamos el tiempo gloriosamente. Así es. Así es. El tiempo como que... Pues ahí hay una expresión italiana muy decidora. Il dolce far niente. Sí, 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 sí. Dolce vida. Il dolce far niente. El dolce far niente, sí. Pues bueno, de eso se quejaban los griegos contra Merkel, ¿no? Cuando tuvieron la crisis económica y Merkel por alguna parte dijo que pues que se pongan a trabajar los griegos. Eso no les gustó. Claro, claro. Francesca, estamos en vísperas de festejarte también, porque mañana, 4 de octubre, es día de San Francisco de Asís. Ah, claro. Entonces ahí estás de santa. Sí, sí, sí. ¡Viva la Santa! Viva la Santa, claro. Gracias. Me encanta. Lástima que no me acordé, hubiera traído un vasito de vino para celebrarlo. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Bienvenida a casa, Francesca, a tu país hermoso, que Ecuador siempre será hermoso porque tú naciste en este bello país. Ay, qué cosa tan maravillosa. Nadie me ha dicho una cosa tan bella. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. ¿Y cómo es la consentida de nosotros? El lunes con el doctor Ricardo Torres tuvimos ese acercamiento hermoso de conocerle a Francesca Piana. Gracias, gracias. Yo agradezco. Ahora, mucho. Marco Vinicio, hay que conseguir la canción La Chicha de la Santa. Vea usted qué hermosa, esa es la canción que le gustó toda la vida a la familia, a las personas de la
época de los 50, de los 60. Claro. No, Claro, más. muy Esa sonada canción tiene más de 100 años. Claro, esa canción tiene más de 100 años, sí, sí. Porque Como- no es el cumpleaños de Francesca Mañana, sino el La santo. santa. Ah, entonces el santo de la chicha de las santas, eso, pues. Claro, claro. Chicha de la santa es. Muy bien, muy bien. Eso hay que poner en el repertorio. Claro, musical. hay que ponerlo. Por último, Francesca, agradeciendo todos los conocimientos que nos das con tu conferencia y en esta entrevista por la radio consentida, ¿existe quizás alguna relación entre educación y dolor? Absolutamente. Sí. No te puedo decir más, sino que sí. En alguna charla que di yo y que la leí porque era cosa de, tenía muy corto el tiempo y no quería dejar nada fuera, y la leí. Una de las cosas que menciono yo es que la tragedia humana es querer siempre placer. Y el dolor enseña muchísimo y evita grandes dolores, irremediables dolores en el futuro. Los dolores desde la niñez, cuando son camuflados, podríamos decir, o suavizados por el amor, es esencial en la educación. Dolor es decirle no al niño cuando se tiene que decirle no. Dolor es decirle al adolescente, no vas a salir hoy porque no puedes salir hoy por cualquier razón que sea, porque hay una fricción ahí y la fricción causa dolor. Dolor es, recuerdo a un señor aquí que me dijo un día que el hijo, no, tenían un caballo y el caballo murió y dijo, no se lo digas porque va a sufrir. Le dije, pero qué ignorancia más tremenda. Le está evitando ser un ser humano. Parte de nuestra humanidad es el dolor. Y el dolor nos enseña muchísimo. El que no ha sentido dolor no es humano. Así es. No sé si puedo decir que el dolor es la otra cara del amor. Que son la misma moneda, pero no se puede amar sin sentir dolor. Justamente me hace recordar un poemario de Piedad Larrea Borja, esta gran mujer ecuatoriana, maestra y secretaria perpetua de la... Buenas noches, comadrita. Buenas noches, compadrito. ¡Qué milagro! Aquí a festejar a la Espérese un Santilla. ratito que quiero hacer Compadrito, tome un asiento. homenaje a Piedad Larrea Borja, que tenía un poemario, que tiene un poemario, que se llama Dolor de ser buena. Qué bello. ¿Tienes tú? Sí, lo tengo dedicado. ¡Ah, la! Sí. Ahora sí, Marco Vinicio. Antes de que... Muchachos, ¡que viva la Santa! ¡Que viva! Con todo cariño le vamos a cantar el San Juan, la chicha de la Santa. ¡Que viva! ¡Viva la Santa! ¡Viva! La falda. Un recorderis es para la Santa. Con toditos tus amigos te venimos a cantar el San Juan, la chicha de la Santa y que salgan a bailar. El San Juan, la chicha de la Santa y que salgan a bailar. Que viva la Santa y el piaño también, que bailen contentos hasta amanecer. Que viva la Santa y el piaño también. Francesca Piana, felicidades. Gracias. Muchos días
Muchas dichas y venturas. Es la auténtica, esa es la auténtica. Esta es la auténtica canción de la Chicha de la Santa. 100 Yo años. no la con- había escuchado nunca. No la Vean. había escuchado nunca. Qué hermoso. Y Hay Dios que enviarte eso a tu claro, correo. en esta Sí, sí, sí. canción. Una cosa, quiero para terminar solamente decir una cosa, que lo que necesitamos es buenos ejemplos y los hay a montones. Cuando yo he hablado con los chicos, pregunto quién es Richard Carapaz, quién es Neisida Gómez, quién es, este rato se me escapa el nombre, pero la fiscal de la nación. Esas personas que vinieron de hogares humildes, que por su esfuerzo, por su responsabilidad, por su dedicación, han llegado a las alturas que han llegado, esas son las personas que debemos estudiarlas y presentar a los chicos como ejemplos para que quieran emularlos. Ejemplo. Sí. Un ejemplo a seguir, no, claro que sí, son gente que incluso no han tenido bicicletas propias para poder competir. La chica de Riobamba, la señorita Núñez, que fue a competir en Colombia y no lo tuvo una bicicleta. Fue prestada la bicicleta para poder competir. Y fue campeona en Colombia. Fue campeona ¿Ganó? en Valledupar, sí, sí. Sí. Esas cosas son las que debemos resaltar. No solamente cuando ganan hay gran alboroto y tal, pero porque hay una fiesta, ¿no? Pan y circo para la gente. Eso no. Es el de todos los días, el recordar y el buscar, porque sí hay personas maravillosas. Ujú. Por ejemplo, el ejemplo del Independiente del Valle, campeón, bicampeón de la Copa Sudamericana. Y por segunda Siendo- ocasión, mira, por segunda ocasión, Sí, y varios equipos han siendo un formado, equipo, varios equipos. siendo un equipo con poco dinero de presupuesto, les gana a los que tienen muchísimo presupuesto. Brasil, por ejemplo, tiene muchísima plata. Los argentinos tienen mucha plata, invierten en el fútbol, pero aquí en el Ecuador, que vayan a ganar allá es... Mire, Es- un ejemplo que yo puedo dar, yo tengo alguna relación con un grupo de gente en Lagatazo, en el sur de Quito, que eran parte del Muchacho Trabajador, Ya. de esa organización del Muchacho Trabajador. Y ahora hay una organización en Lagatazo que está dirigida, la llevan antiguos niños betuneros que ahora ya son mayores. Ujú. Y ellos contribuyen a educar y a ayudar a los niños de la región del Gatazo. Qué bien, Mire, Qué bien. qué bien. La fiscal, Felicitaciones. Diana Salazar, la fiscal. Diana Salazar, sí. Ella es también una persona admirable. Tantas otras personas que calladitas hacen su labor a diario, sin la cual la estructura social desapareciera. Más que nada, la palabra sería respetable por su condición, por su cultura y por su trabajo. Diana Salazar. Muy bien, que le agradecemos mucho a Paquita, Piana, Francesca. Paquita le digo yo por cariño. Y pues como colofón de esta hermosa charla, que nos quede como enseñanza que la ética de vida es lo más importante dentro de la educación, porque, como nos ha dicho Francesca, esto inicia la educación desde instantes previos al nacimiento y no termina sino cuando expiramos. Éxito local. Gracias, Francesca, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me han dado una gran oportunidad y yo les agradezco. Gracias a su presencia, Francesca, y el doctor Ricardo Torres, que es el lunes Educomunicación, con la manera que él tiene. Esperamos de que siga con nosotros
con toda confianza y voluntad que tiene para Ecuador, porque ese mensaje que usted nos da, que sea bien seguido y bien llegado a las familias ecuatorianas, a la comunidad especialmente, a nuestra comunidad, que necesitan el apoyo incondicional de una persona que ama mucho a su país. Sin duda. Estaremos entonces aquí dispuestos a recibirte cuando tú desees, Francesca. Cuando ustedes me inviten, porque a buena hora hoy tenemos estos métodos que nos permitirán estar cerca aunque yo esté lejos. Es lo más maravilloso que ha tenido la cibernética. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Buena. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuándo viajas, Francesca? ¿Cuándo viajas, Francesca? El próximo lunes. Vale. Estarás volando entonces. No, ya espero haber llegado a casa, porque me voy en un avión temprano. Si es que me voy, vamos, uno nunca sabe. Claro. Puede que a lo mejor... Bueno, esperemos tenerte pronto aquí para estar presentes. Muy bien. En cuerpo y alma. Perfecto. Muchísimas gracias y un gusto inmenso de conocerlos a los señores. También. Igualmente, Francesca, es un gusto para nosotros y le tenemos en mente para siempre estar el día lunes celebrando lo que usted tiene para darnos. Buenas intenciones. Muchas gracias. Yo soy Hasta el próximo. tu consentida. Radio La Consentida, desde Quito, Ecuador, Sudamérica. La consentida soy yo. Llámame.